Bien, muy buenos días. Yo soy Leonardo Hernández, director alterno de CLAPES UC. Les quiero dar la bienvenida a este nuevo webinar titulado Enigmas de la Convención Constitucional Chilena, que es el 7º seminario que organizamos relativo al tema constitucional y sus causas desde octubre del 2019. Nos acompañan en esta oportunidad nuestra investigadora Karin Moore y 3 distinguidos panelistas: José Luis Sea, Miriam Enríquez y Sebastián Soto. A todos ellos, muchas gracias por su participación en este webinar. No voy a presentar a los participantes del evento, esto lo dejaré que lo haga Karin, quien será la moderadora del mismo, y voy a dedicar unas breves palabras a, espero sea una motivación de por qué nos reunimos hoy día, por qué los invitamos a este seminario. El tema que nos convoca, no me cabe duda, es de suma importancia en el contexto actual chileno. Para entender un poco mejor de qué queremos conversar, déjenme tratar de descifrar lo que creo que es el título y por ende qué es lo que es la palabra enigma. Hice una pequeña búsqueda, uno podría estar mucho rato buscando definiciones, pero encontré una que creo que nos sirve para nuestro propósito, que dice que enigma es aquello, el dicho o aquella cosa que no se alcanza a comprender o es difícil de entender o interpretar, pero que finalmente puede ser descifrado. Entonces, no me cabe duda que la Convención Constitucional y las circunstancias que la han rodeado desde sus orígenes constituyen enigmas. Déjenme tan solo darles algunos ejemplos. Algunos de estos enigmas se han ido dilucidando. Veamos 4 ejemplos. El primero es el estallido social, que sigue y seguirá siendo analizado por algún tiempo. Un enigma. Vamos a tener en mucho tiempo más una interpretación que quizás sea de consenso. El segundo ejemplo es el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, que hasta el día de hoy genera acusaciones cruzadas, ¿no es cierto?, entre quienes lo firmaron, quienes concurrieron a la firma y quienes no concurrieron a su firma, pero que sin embargo participaron de la elección de constituyentes, participaron del proceso. Tercer ejemplo, la composición de la convención resultó un enigma. No se dilucidó sino hasta el día domingo 16 de mayo. Y el último ejemplo, que está todavía por resolverse, se refiere a las reglas de votación al interior de la convención y su reglamento de funcionamiento. Para mí sigue siendo un enigma. Y no me cabe duda que el trabajo de los primeros días de la Convención Constitucional ha sido, a ojos de muchos, un enigma, con opiniones encontradas sobre la pertinencia de declaraciones y contradeclaraciones. De eso se trata el propósito de este seminario, abordar los enigmas que encierra la Convención Constitucional chilena, vislumbrar los principales obstáculos que deberán sortear los convencionales en el cumplimiento de su mandato legal, así como también relevar el sentido trascendente que sustenta la tarea que se les ha encomendado. Los invito entonces a lo que estoy seguro será una interesantísima conversación sobre las dudas y desafíos del proceso que se inició hace ya un par de semanas. Sin alargarlos más, los dejo con Karin Moore, quien moderará este evento. Karin es abogada de la Universidad de Chile, Máster in Business Law de la Universidad Adolfo Ibáñez y profesora de la Facultad de Economía y Administración UC. Muchas gracias. Karin. Muchísimas gracias, Leonardo, por estas interesantes palabras introductorias. Muy bienvenidos a todos quienes hoy nos acompañan vía streaming a través de nuestra página web, www.clapesuc.cl. Estamos muy contentos de contar hoy día con un panel extraordinariamente de excelencia, ¿no es cierto? Unos grandes invitados, notables invitados, y estamos seguros de que a pocos días de iniciado el trabajo de la convención, existen, por supuesto, muchas expectativas esperanzadoras y también una preocupante incertidumbre. Surgen, tal como decía Leonardo, interrogantes y enigmas que muy probablemente podrán incrementarse o desvanecerse a medida que avance este proceso, pero que hoy son una realidad. Hoy nos honran con su presencia los profesores José Luis C. Egaña, la profesora Miriam Enríquez Viñas y el profesor Sebastián Soto Velasco. Antes de presentarlos con propiedad, voy a explicar cómo se estructurará este encuentro del día de hoy. En primer lugar, escucharemos al expositor,
del día de hoy, que es el profesor José Luis C. Egaña, para luego pasar a un panel de conversación en que podremos oír la mirada de la profesora Miriam Enríquez y del profesor Sebastián Soto, quienes expondrán por alrededor de 12 minutos para luego dar espacio a las interesantes preguntas que nos hagan llegar quienes hoy nos acompañan vía streaming a través de el chat habilitado en la página web de CLAPES UC o bien enviando sus preguntas al correo clapesuc@uc.cl. Ahora, sin más, voy a presentar a nuestro expositor del día de hoy, don José Luis C. Egaña, quien es profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, presidente de honor de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, fundador de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, expresidente del Instituto de Chile, expresidente del Tribunal Constitucional, profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, doctor y máster en Derecho por la Universidad de Wisconsin. Entre muchísimas publicaciones, hoy día voy a destacar La renovación del constitucionalismo en Chile, El Estado Social y Justicia Constitucional, y Estudios de Justicia Constitucional. Don José Luis, muy bienvenido a este conversatorio de CLAPES UC. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a Leonardo por sus palabras tan estimulantes y alentadoras, y en su persona saludo al director, al profesor de Solminiac y a CLAPES. Muchísimas gracias, Karin, por tu bienvenida tan generosamente hecha. Y por supuesto un abrazo a nuestros amigos. Miriam, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que nos encontrábamos en clases? Y lo mismo digo para nuestro director del Departamento de Derecho Público, don Sebastián Soto, a quien le tengo una expresión de admiración por todo el trabajo que realiza tan meritorio. Enigmas de la Convención Constitucional. Yo soy un hombre de fe, soy un hombre de esperanza, soy un hombre de confianza, pero tengo los pies en la tierra. Y eso me obliga a ser una persona que reflexiona, que piensa, que medita sobre el curso de los acontecimientos en Chile y en el mundo, especialmente, pero no únicamente desde el punto de vista de mi especialidad, que ha sido toda la vida el derecho constitucional y la ciencia política. Y situado en esa perspectiva, yo creo que la Convención Constituyente tiene un punto que es de convergencia, de acuerdo, al menos de la gran mayoría de los chilenos, que es que el curso de los acontecimientos nos lleva a una nueva constitución. Y que tenemos que hacer lo posible porque este curso que fue trazado ya el 15 de noviembre del año 2019 llega a feliz término. Yo creo que eso es lo que anhelan la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Chile. Pero no bastan las intenciones. Uno tiene que mirar la historia, que es como vivir el presente. Extraer las lecciones que nos deja, ¿no es cierto?, la experiencia. Y valorarla muchísimo. Y ahí me surgen los enigmas. ¿Qué son los enigmas? Los enigmas, ya lo describió Leonardo, son hechos. No son imaginaciones, no son ficciones, no son suposiciones, son acontecimientos, realidades, pero que tienen un aura, un halo de misterio, que nos resulta muy difícil, casi imposible, aclarar, esclarecer, dilucidar, saber a ciencia cierta cuál es el sentido y alcance que tiene. La vida está llena de enigmas, en todo sentido. Y las constituciones tienen siempre enigmas. Y esa es la belleza que tiene el derecho, especialmente el derecho constitucional, de ir dilucidando los enigmas mediante la jurisprudencia. Yo creo que en Chile hay un hecho que no es un enigma, ya lo dije. Todos queremos, o al menos la inmensa mayoría, que tenga éxito el proceso que se inició
el 18 de octubre y que ya se fue consolidando a partir del 15 de noviembre del año de 2019. Pero de ahí en adelante, créanme que yo miro con escepticismo muchos de los acontecimientos que van sucediendo. Y no voy a hacer hincapié en la historia, en el año y medio ya transcurrido desde el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, sino que me voy a detener en los rasgos más importantes, sobresalientes del trabajo, es cierto que muy breve todavía, 2 semanas apenas, que ya se vislumbra que puede tener la Convención Constitucional. Y los enigmas que van suscitándose, que son numerosos. Yo creo que hay, en relación con el trabajo de la Convención, muchos que piensan que no hay enigmas, que está todo perfectamente claro, que aquí hay que refundar a Chile, que aquí hay que hacer una constitución enteramente nueva. Si no alcanza a hacer la hoja de papel que nos enseñó un expresidente, don Ricardo Lagos, por quien yo siento mucha admiración y aprecio, al menos tiene muchísimo que hacer para satisfacer las demandas de la población, que es lo que legitima en definitiva a una constitución. No hay enigmas. Podríamos citar columnas de prensa, apariciones en televisión y tantos otros hechos, junto con los acuerdos que se van adoptando en la convención, que van disipando los enigmas, vale decir, estos misterios insondables. Y por lo tanto ya se vislumbran posiciones que serían una especie de espejo, o espejismo, si ustedes quieren, de lo fragmentado y dividido que está Chile. Se estaría reproduciendo en la convención esa capacidad de antagonizar, de no lograr unidad, no lograr entendimiento para que se satisfaga la demanda de todos los chilenos. Pero hay muchos otros que están en este momento muy escépticos, yo diría que enigmáticos frente al curso de los acontecimientos. Desde luego voy a nombrar algunos hechos que son de esa naturaleza. Por ejemplo, pienso yo, eso no es un enigma, yo creo que ciertamente lo es, que tengamos una convención que se siente para muchos de ellos un poder constituyente originario. Quiero decir, absoluto, revolucionario, pero dentro del marco, ¿no es cierto?, de los límites que establece la reforma constitucional, no. Está dispuesto a saltarse los límites. Y entonces, ¿qué pasa con este país si ese grupo o esos grupos siguen perseverando en esta tesis del poder constituyente originario que no tiene límites? Naturalmente, hay quienes piensan frente a esto que ese es un atropello absoluto del Estado de Derecho. Es entrar en un terreno que es lleno de incógnitas, de misterios, que no sabemos cómo puede terminar. Pero esa gente cree, ¿no es cierto?, que puede también saltarse los límites que tiene la reforma constitucional de diciembre de 2020. O sea, que puede saltarse los 2/3 de los quórum que establece la Convención para aprobar las normas, que puede lisa y llanamente hacer presente a través de acuerdos o memorándum o manifestaciones de puntos de vista su acuerdo o su presión sobre los poderes constituidos, especialmente el presidente de la República y el Congreso Nacional. Hoy día sabemos ya hay un acuerdo, ¿no es cierto?, en el sentido de un apoyo al indulto general o a la amnistía, que realmente eso es de todos los que se encuentran procesados o condenados por los hechos del 18 de octubre y meses siguientes. Pero también, ¿no es cierto?, se extiende esto a otros beneficiados desde el año 2001 en la Araucanía. Bueno, eso es parte de la convención, es parte de la misión de la convención. Va a seguir en esta línea, no sé si provocativa, de diferendos con los poderes constituidos. ¿En dónde va quedando a todo esto? Ya han transcurrido más de 2 semanas.
¿A dónde va quedando el trabajo propiamente de elaboración, de discusión y debate, ni más ni menos que de una nueva constitución, que es algo muy difícil? Escribir una constitución no es muy difícil, pero elaborarla, discutirla, debatirla y sobre todo auscultar el sentimiento, ¿no es cierto?, de la población para que represente lo que nuestro querido amigo Patricio Zapata llama la casa de todas y todos. Eso es muy complejo. Chile nunca ha tenido éxito en hacer eso, hay que decirlo claramente. La revisión de la historia constitucional de Chile con 12 constituciones revela que hemos tenido serios problemas por exclusión. Las constituciones más sólidas de Chile, la de 1833 y 1925, se hicieron excluyendo a amplios sectores del país. En 1833 a los pipiolos, después de la batalla del Ircay. En 1925 a todos los que pensaban distinto al presidente Alessandri y de los grupos que lo apoyaron en esa época en que no había ni Congreso ni poderes constituidos. Y ahora tenemos la Constitución actual, que yo no la llamo ya de 1980, por tener 59 reformas constitucionales hechas, la Constitución más reformada del mundo y probablemente una de las más reformadas de la historia del constitucionalismo. Tampoco podemos decir que esté asentada la Carta Fundamental, y prueba está que estamos ahora en este camino hacia una nueva constitución que algunos piensan que sea radicalmente distinta. Pero por cierto, hay muchos que piensan que no hay enigmas en el camino, está despejado. Está despejado en el sentido de que podemos vislumbrar o alcanzar a percibir que esto puede terminar en un gran fracaso. Que no se logren los 2/3. O que si se logran, sean algunas normas y en muchísimas otras no se logren. Con lo cual van a surgir vacíos, van a aparecer lagunas, va a quedar una constitución fragmentaria. ¿Es concebible eso para el plebiscito de salida? ¿O estamos pensando demasiado ingenuamente en que se logrará en definitiva entregar a la potestad del legislador, que es lo que han planteado muchos constitucionalistas y otros profesores de derecho, la facultad de llenar esos vacíos, de cubrir esas lagunas y en definitiva de integrar la Constitución por la vía de la jurisprudencia? Y nos falta todavía decir, ¿ustedes creen que una Constitución así? No sé, todavía estoy dando por sentado que sean muchas las normas que se hayan podido aprobar con los 2/3, si es que se mantiene esa regla. ¿Ustedes creen que el plebiscito de salida sería favorable a la Constitución? ¿O creen que, por el contrario, a raíz, por ejemplo, de lo sucedido el domingo antes de ayer, ¿no?, en las primarias, se puede vislumbrar una aproximación, nada más que eso, subrayo, una aproximación hacia el centro, que disipe el temor de los extremos y que en definitiva nos lleva a pensar que un plebiscito de salida o un referendo, como me gusta a mí técnicamente llamar mejor que plebiscito, puede significar un colapso del proyecto de constitución que se presente. ¿Y qué viene después? ¿Y qué viene después en el evento de que el referendo sea aprobatorio? Bastaría la mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. Pero ¿cómo se logra reconstitucionalizar a Chile? Ese es otro enorme enigma. Una constitución, ya dije, es relativamente fácil de escribir, pero es tremendamente difícil, extraordinariamente problemático. Piensen en América Latina, que tiene 250 constituciones en su historia desde el año 1810 en adelante. Reconstitucionalizar significa arraigar, enraizar, consolidar las instituciones, muchas de las cuales pueden ser nuevas. Y eso no se hace en un año, no se hace en 2 años. Se hace educando, se hace formando, se hace sufriendo. Los altos y bajos, los éxitos y fracasos, el dolor y la pena que tienen, ¿no es cierto?, atravesar por tiempos de incertidumbre, de inseguridad jurídica,
con líderes, que no existe uno solo en Chile hoy día. ¿Dónde hay un líder? No hay líderes hoy día en Chile. Con líderes que encaucen, que dirigen, que orienten, ¿no es cierto?, a la democracia, que es esencial en este proceso republicano que estamos viviendo. Pero tenemos que ponernos los pies en la tierra. ¿Qué significa esta cantidad de incógnitas que son hechos o presumiblemente hechos, como el plebiscito de salida, que vamos a tener que enfrentar si la Convención Constitucional sigue adelante con éxitos y fracasos, pero en definitiva hacemos primar lo que dije como primera piedra angular de esta exposición: la confianza, la esperanza, el anhelo de que vamos a llegar a vivir nuevamente como soñó el pueblo de Chile, y que yo recogí de una lección que personalmente recibí de Georges Fiordeau, el gran constitucionalista francés. ¿Para qué se hacen las revoluciones? ¿Para qué se hacen los enormes cambios, a veces cataclísmicos, en la sociedad? Para vivir de nuevo de acuerdo con el derecho. Las revoluciones no son permanentes, se hacen para reconstruir el país, lo que he llamado, ¿no es cierto?, salir de la desconstitucionalización que hemos estado viviendo, para reencontrarnos con la reconstitucionalización del país, en el sentido de volver a vivir en una república democrática y en un Estado de Derecho. Esta es una introducción mía, Karin, que espero que pueda resultar interesante para mis comentaristas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don José Luis. Sus palabras han sido tremendamente certeras, y no cabe más efectivamente que plantearse el desafío de esta reconstitucionalización de Chile, con todo lo que esto significa: esperanza, desesperanza, dudas, enigmas. Hoy día vamos a invitar, como Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, a dos tremendos panelistas para comentar estos interesantes planteamientos del profesor José Luis Egaña. Nos acompaña hoy, como parte de este panel, la profesora Miriam Enríquez Viñas, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Santiago de Compostela, máster en Derecho Público por la Universidad Católica, profesora de Teoría Política y Constitucional. Entre sus muchas publicaciones voy a destacar hoy día Jurisdicción Constitucional y Vicios de Forma, del año 2019, Acción de Amparo, del año 2019, Acción de Protección, del año 2018, Las Fuentes del Orden Constitucional Chileno, del año 2016. Miriam, por favor, adelante. Muchas gracias, Karin, por la presentación y por la invitación. Gracias a CLAPES UC por la posibilidad de compartir con ustedes esta mañana, y la verdad es que me siento muy honrada y muy feliz de compartir con queridos profesores y colegas como el profesor José Luis Sea, que refería a cuando nos conocimos en el año 1999, estamos revelando información clasificada, porque justamente el profesor José Luis Sea dirigía el programa de magíster que me convocó en la Universidad Católica allá por hace 20 prácticamente años atrás. Y también con el profesor Sebastián Soto y con Leonardo Hernández, que realmente compartir este panel es un privilegio, es un lujo. Quisiera aprovechar los 12 minutos que me han brindado para plantear más o menos un itinerario a propósito de las provocadoras reflexiones y comentarios que nos plantea el profesor José Luis Sea. Lo primero es que quisiera indicar es qué criterios creo pueden orientar los próximos pasos de la Convención Constitucional, enfatizando cuánto se ha avanzado en estas 2 semanas desde que se instaló la Convención Constitucional, y eventualmente cuáles son los nudos o temas complejos a resolver que se avisoran en el desarrollo de este trabajo reciente de la Convención Constitucional. Por un lado, yo creo que hay una serie de criterios que podrían orientar las próximas definiciones de la Convención Constitucional y que tuve oportunidad ya de compartir con el profesor Sebastián Soto a propósito de la discusión del reglamento de la Convención Constitucional. Yo me planteo más la idea de criterios y objetivos que debieran orientar el trabajo de la Convención Constitucional
que son importantísimos a los fines de los objetivos que justamente se persiguen, como decía el profesor Jesús Licea, de una constitución completa, de una constitución consistente, que sea susceptible de ser aprobada por la ciudadanía justamente en el plebiscito ratificatorio de salida. Primero es que el procedimiento que se fije en el reglamento promueva el consenso necesario para alcanzar justamente los 2/3 de los convencionales en ejercicio para aprobar las normas constitucionales. Que el procedimiento que se fije también asegure una genuina deliberación. En tercer lugar, que se promueva la participación ciudadana, es decir, que la Convención Constitucional y el trabajo que se desarrolle realmente esté abierto a la ciudadanía. Que se procure un trabajo eficiente, con trámites y con etapas que permitan justamente alcanzar los plazos que están fijados, que se establezca la transparencia de los procesos para que justamente la ciudadanía también pueda ser partícipe del proceso constituyente, y que todo lo anterior se oriente a que el texto sea consistente. Creo que en esa parte tenemos varias coincidencias con el profesor José Luis Sea, a propósito de que la Constitución tiene que ser un resultado tal que permita justamente a la ciudadanía aprobarla en el plebiscito de salida. Creo que estos criterios que han orientado las primeras definiciones en parte se han alcanzado o se están buscando alcanzarse justamente en estas 2 primeras semanas, sin perjuicio de que el inicio fue accidentado. Ya se han aprobado unas reglas básicas que permiten un funcionamiento inicial de la Convención Constitucional. Por ejemplo, y solo a modo de ejemplo, dentro de estas reglas básicas se ha definido cómo se va a usar la palabra, un horario para las cuestiones emergentes, un plazo para las cuestiones emergentes. Se han conformado comisiones funcionales que abordan algunos de los objetivos que acabo de señalar, como por ejemplo una comisión de ética, una comisión de reglamento, la comisión de presupuesto, y están en carpeta para la aprobación y para la definición la comisión de comunicación, información y transparencia, y la comisión de participación ciudadana. Por nombrar algunas, en realidad la aprobación justamente ha sido de 6 comisiones más, sin perjuicio de que la propuesta fueron 12 comisiones. Creo que la adopción temprana de estas reglas básicas y también la constitución inicial de las comisiones funcionales podría facilitar la organización primera de la Convención Constitucional y también permitiría, por ejemplo, cumplir con ciertos objetivos de manera oportuna y eficiente. Recordemos que la comisión de reglamento, que no estaba tan claro que se iba a formar una comisión de reglamento, es más, yo creo que probablemente los trabajos previos, los estudios previos, se pensaba que el Pleno iba a trabajar directamente sobre la propuesta de reglamento. Tiene un plazo de 30 días para presentar un avance al Pleno, y ya el trabajo de esa comisión de reglamento comenzó ayer. No logró elegir a los coordinadores de la comisión, pero en definitiva se reúnen hoy para comenzar con su tarea. Creo que otro avance es que justamente se conformó ya la mesa directiva. Se aprobó ampliar la mesa directiva a 7 vicepresidentes, está pendiente el nombramiento de estos vicepresidentes, ahí hay todo un desafío, también fijar cuáles serán las funciones de la mesa directiva y de esta mesa directiva ampliada. Lo interesante, yo marcaría en este punto un énfasis, es que la orgánica que se va delineando pretende reflejar la diversidad de la Convención Constitucional. Se habla en ese sentido de que esta convención tiene que ser una representación descriptiva, no solamente de la sociedad, sino que también la orgánica que se defina tiene que ser una representación descriptiva de la Convención Constitucional. De esa manera hay una intencionalidad para que los órganos que se van conformando sean de alguna manera paritarios, tengan representación de los pueblos originarios, haya una representación territorial, y recordemos que 2/3 de la convención son representantes de las regiones, además de la región metropolitana, por supuesto, y también creo que acá hay un nudo, una complejidad, que haya una representatividad política. Y creo que el nudo es justamente por el gran número de independientes que conforman la Convención Constitucional. Sin embargo, lo que se puede ir avisorando por estos días es que los independientes también están actuando como comités, por lo tanto se están agrupando, organizando, y eso también puede facilitar la organización y el funcionamiento de la convención. Hay una serie por supuesto, de asuntos que quedan por definir, nudos, como decía la convocatoria. Por ejemplo, cuál va a ser la integración de la Secretaría Técnica. Todavía no está sobre la mesa
la definición de cuál será esta integración, cuáles van a ser las funciones de la Secretaría Técnica, si solo va a estar disponible para entregar la información a todos los convencionales, si va a tener un rol de asesoría a los convencionales constituyentes, o si también va a tener un rol o un papel en la redacción de la Constitución. Yo creo que ahí hay un espacio bien interesante para discutir. Otro de los asuntos que tenemos que más adelante avanzar, y la Convención tendrá que avanzar en ello, por supuesto, es las comisiones temáticas. Lo que hemos visto por estos días ha sido la constitución de las comisiones, o algunas de ellas funcionales. Las comisiones temáticas, una pregunta que nos podríamos hacer, ¿cuál va a ser el número de comisiones? Yo sé que Sebastián sobre esto ha dicho mucho y tiene una propuesta bien marcada respecto de un número de comisiones acotado a 2 comisiones temáticas. ¿Cuántos convencionales las van a integrar? ¿Con qué derecho? ¿Derecho a voz y voto o solamente a voto? ¿Cuáles comisiones? Creo que aquí hay claramente un espacio de discusión y de reflexión bien importante que la Convención va a tener que acometer en el corto plazo. Creo que, este es mi punto de vista, ya lo hemos conversado con Sebastián, un número acotado de comisiones, pero no tan acotado como 2, sino que, por ejemplo, entre 6 y 7 permitiría una consistencia del texto, permitiría hacer un uso adecuado del tiempo, y también facilitaría que el trabajo fuera armónico, consistente, y sobre todo asegurara una deliberación y la adopción de acuerdos. ¿Cuáles? Aquí justamente yo creo que está en presencia de la hoja en blanco que tanto se discutió previo al plebiscito. La hoja en blanco tuvo distintas interpretaciones, pero sabemos que aquí la determinación de las comisiones de alguna manera va llenando esa hoja en blanco, toda vez que idealmente las comisiones temáticas deberán coincidir con los asuntos que más adelante podrían ser contenidos constitucionales. Otro de los temas, yo puse pero no le puse el inicio. Así que yo le pido a Karin que me avise, porque marqué la hora, pero no le coloqué iniciar al cronómetro. No hay ningún problema, tenemos tiempo Perfecto, todavía. gracias, me corta. Lo importante también es identificar si van a ser necesarias otras comisiones funcionales, además de las que ya están fijadas para el trabajo de la Convención, ya cuando esté discutiendo sobre los contenidos constitucionales, como por ejemplo la posible consideración de una comisión que lo que haga sea redactar la Constitución, darle un estilo, y al mismo tiempo eventualmente armonizarla si es necesario. La pregunta es si es que va a haber efectivamente una comisión especialmente encargada a ese efecto, que va a tener una importancia, yo diría, superlativa en relación con otras comisiones, o si eventualmente este va a ser una tarea de la Secretaría Técnica. Por eso es tan importante definir el rol de la Secretaría Técnica, y si es que no es un rol de la Secretaría, si es un rol que se le va a atribuir a otra comisión funcional. También cuestionarse o preguntarse cuáles van a ser los mecanismos para resolver los desacuerdos. Se habló mientras se instaló la mesa directiva que el rol de la presidencia, en este caso de la presidenta, no solamente va a ser la apertura de la sesión, la clausura del debate o la organización de los tiempos de trabajo de la convención, sino que incluso un liderazgo para resolver los desacuerdos. La pregunta es si ese va a ser un rol de la mesa directiva, el de resolver los desacuerdos, o si va a haber un órgano dentro de la Convención Constitucional como un comité de consenso, como una comisión mixta, encargada de resolver los desacuerdos cuando, por ejemplo, haya momentos de bloqueo que impidan avanzar en el trabajo de la Convención. Por otro lado, también plantearse ya como cuestiones de más detalle, como la comisión de participación, si es que va a ser la única encargada del proceso participativo. Recordemos que dentro de las comisiones que se aprobaron, hay una comisión de participación ciudadana, pero también hay comisiones de participación de pueblos originarios, en la lógica de la consulta a los pueblos originarios, una comisión encargada de participación, pero con miras a la educación ciudadana, en fin. Entonces, la pregunta es que si van a haber comisiones de participación únicamente encargadas de organizar la participación, o si es necesario además que un órgano, como por ejemplo la Secretaría Técnica, tenga una división encargada a que procese los datos y metodológicamente dé cuenta de cuáles son los resultados de esos procesos participativos.
También creo que es importante como nudos, como cuestiones a resolver, es cuáles van a ser los quórum para sesionar. Ha habido por estos días bastantes reparos respecto de las suspensiones de las sesiones. Si se va a abrir la presencialidad telemática o híbrida. Recordemos que también hay una petición de que haya una semana que tengan los convencionales constituyentes para hacer un trabajo distrital. Sabemos que la mayoría de los 2/3 es la mayoría que se requiere en el Pleno para aprobar las normas constitucionales, pero todavía está pendiente resolver en el reglamento definitivo cuál va a ser la mayoría que van a adoptar las comisiones funcionales y temáticas, simple mayoría o mayoría absoluta, por ejemplo, y si la función de esas comisiones temáticas va a ser preparar borradores o preparar propuestas para ser presentadas al Pleno. Ya voy terminando. Creo que otro de los nudos o desafíos tiene que ver con la publicidad. Sabemos que la regla justamente que se ha ido adoptando por estos días es una amplia publicidad. Sin embargo, más adelante habría que cuestionarse si es que van a haber asuntos o procedimientos o ámbitos reservados, en cuyo caso habrá que preguntarse qué asuntos a resolver serían actuaciones que justifiquen la reserva y si hay alguna materia constitucional que amerite la reserva. Finalmente, creo que ya estoy en el tiempo, uno de los ejes centrales del proceso que está llevando la Convención Constitucional tiene que ver con la participación. Yo creo que a eso obedece la instalación temprana de una serie de comisiones de participación, o al menos su aprobación. Claramente el desafío para que el proceso constituyente en parte sea exitoso y que el plebiscito de salida resulte aprobatorio de la Constitución que se proponga, tiene que ver con la participación para que la ciudadanía sea incidente, se mantenga involucrada con el proceso constituyente, justamente para satisfacer las altas expectativas de participación respecto del proceso. En ese sentido, creo que una de las preguntas es cuáles mecanismos de participación serían los determinados por la Convención Constitucional, qué entiende la Convención Constitucional o qué espera la Convención Constitucional que sea la participación, simplemente recoger los pareceres de la ciudadanía, eventualmente podría definir que si hay algún punto muerto, algún bloqueo, algún desacuerdo, la ciudadanía pueda dirimir ese tipo de conflictos. Si es que efectivamente en el ámbito de la participación cabe una convención itinerante o descentralizada, si van a ser utilizados mecanismos de participación virtual, y con esto termino, de verdad, es de alguna manera que haya una metodología de participación que haga que el momento en que la convención está discutiendo ciertos temas sean justamente consistentes con los momentos en que la ciudadanía está haciendo llegar sus pareceres o haciendo llegar sus reflexiones. Creo que la sincronía entre la participación y el trabajo de la convención, la retroalimentación, son claves justamente para que la ciudadanía se sienta que es parte de este proceso. Con eso, de alguna manera, hice un brevísimo resumen sobre algunos de los nudos que avisora va a tener que llevar adelante la Convención Constitucional. Muchas gracias nuevamente por el tiempo. Muchas gracias, Miriam, por esa excelente presentación y comentarios, por supuesto, a lo expuesto, como tú decías, provocadora presentación de don José Luis Egaña. Ciertamente se vislumbran muchos nudos, ¿no es cierto? Escucharte deja claramente establecido la cantidad de desafíos que quedan aún pendientes en términos reglamentarios. Pero además me parece que lo que está aún por definirse son los criterios más bien sustentadores de esa participación, ¿no es cierto? Ya se ha planteado que esa diversidad que enriquece la convención tenga también un eco, un reflejo en la composición de las comisiones, ¿no es cierto?, en la forma de acceder a la palabra, lo que por supuesto también ha despertado una visión en contra de esa determinación de la mesa, ¿no es cierto?, en el sentido de decir qué pasa con la ciudadanía, qué pasa con la ciudadanía versus estos criterios de paridad, ¿no es cierto?, de plurinacionalidad, de territorialidad, que fueron orientadores para la composición de la convención, pero que no necesariamente tendrían que verse reflejados en las distintas convenciones o en la forma de democracia al interior de la convención. Vamos a conversar sobre eso y más en el espacio para las preguntas.
Voy a dar la palabra ahora, presentando previamente al profesor Sebastián Soto, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Chile, máster en Derecho por la Universidad de Columbia, director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Dentro de esas muchas publicaciones, el profesor Soto, el año 2021, publicó el libro La Hora de la Reconstitución, que probablemente ha sido uno de los libros más leídos, ¿no es cierto?, por estos días a raíz de la discusión y del proceso constituyente. Además de esta publicación, está Costumbres y Prácticas Legislativas en el Derecho Constitucional, 3 propuestas en torno a la iniciativa exclusiva del presidente de la República, entre otros. Profesor Soto, Sebastián, muy bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Karin y Leonardo, y en general a CLAPES por la invitación a poder compartir este panel, y por supuesto quiero agradecer la posibilidad de compartirlo con el profesor don José Luis Sea, a quien, como todos saben, agradezco también por iluminar el debate constitucional, pero no solo el debate constitucional, sino que el general, todo el debate de teoría política de nuestras últimas décadas en Chile. Para la facultad, para el Departamento de Derecho Público, es un gran honor poder tenerlo entre nuestros profesores, y ciertamente para mí poder compartir algunos comentarios a su presentación. Y por supuesto también a Miriam, una amiga con la cual en estos años de deliberación constitucional hemos compartido en tantos paneles la posibilidad de conversar, de discrepar y de aprender uno del otro sobre lo que viene. Yo creo que tanto el profesor José Luis Sea como Miriam han hecho un planteamiento que a mí me provoca mucho. El profesor Sea nos ha propuesto una mirada de largo plazo sobre los enigmas de la convención, y la profesora Miriam Enríquez también ha planteado los enigmas de corto plazo, es decir, aquellos que deben ser resueltos próximamente en la dinámica de funcionamiento de la convención, que son también vitales para aquello que va a proponernos la convención en la nueva constitución. Yo voy a tratar de insertarme en el medio, es decir, no reiterar aquello que ya Miriam y el profesor Sea han planteado, sino que tal vez destacar algunas preguntas que a mí me surgen tanto de sus presentaciones como de otras reflexiones que han estado sobre la mesa en estos últimos años. La primera cuestión que me gustaría plantear es preguntarnos sobre cómo la convención percibe su rol, y más específicamente es cómo la convención percibe o qué conciencia tiene la convención de su rol de representación, de su rol de mediadora. Y yo creo que aquí tenemos unas miradas diversas al interior de la convención. Hay muchos y muchas convencionales que se plantean insertos en una institución que está dentro del Estado de Derecho, que representa, como es tradicionalmente, la idea de representación, es decir, un mandato de confianza que electores ponen en los elegidos, y que estos actúan al mejor estilo de Edmund Burke como médicos que escuchan al paciente pero toman las decisiones que en su conciencia son aquellas que deben tomar. Pero hay otros, no son pocos, que ven en la convención y en la representación ahí arraigada algo así como lo que Gabriel Salazar escribía, una asamblea ciudadana de intención soberana. Algo así como esto que Gabriel Salazar también ha intentado elevar, que es la Asamblea Constituyente de Asalariados Intelectuales de los 20. ¿Y cómo las define Salazar estas fórmulas de deliberación? Dice así, dice, son en suma movimientos de deliberación ciudadana, y esto implica reunión, asamblea y decisión. A mi juicio ahí hay el primer enigma en la forma de representar. Es decir, ¿es una representación democrática, mediada, o es una representación que no es mediada, que implica reunión, asamblea y decisión? Todavía está por verse cuál es el camino que termina
por imponerse. Muchas de las cosas que señaló Miriam nos muestran que es una representación mediada, institucionalizada, se percibe como una mediación institucionalizada, pero me temo que muchas otras, principalmente en aquello que se vincula con la participación ciudadana, dan la impresión de una representación fundada en la reunión, en la asamblea y en la decisión. Creo que esa es una primera pregunta o un primer enigma de mediano plazo sobre el futuro de la convención y la forma en que aprecia su propia deber de representación. Un segundo tema está muy vinculado con lo que nos planteaba don José Luis. Don José Luis lo planteaba en el dilema de constituyente derivado o constituyente originario, cómo también la propia convención percibe su rol. Y obviamente yo coincido con don José Luis en que estamos frente a una institución con límites, a una institución que no carece de límites, sino que una constitución que tiene límites en el derecho, en la historia, en la política. Pero don José Luis nos llama la atención sobre un tema, porque efectivamente los límites en el derecho están escritos en la Constitución, los límites en el derecho son percibidos, comprendidos y asumidos por una comunidad jurídica, una comunidad política, que ve en esa convención una serie de límites. Y de hecho la propia convención pareciera, en esta declaración que hizo hace un par de semanas, que a mi juicio es una declaración muy lamentable por el tono y por muchas cosas, pero si hay una cosa, una frase que yo intentaría destacar de esa declaración a propósito de los llamados presos políticos, es esa que dice que la Convención Constitucional, y cito, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, y continúa. Hay ahí una cierta percepción de límite, hay ahí una cierta percepción de constituyente derivado, no tanto de constituyente originario. En una frase oculta, es verdad, el tono da la impresión de otra cosa, pero finalmente es aquello que yo quisiera destacar. Pero bueno, esta reflexión sobre los límites de la convención también nos lleva y nos recuerda aquello que ya planteaba Bobbio cuando se preguntaba, junto con la tradición de la filosofía política más antigua, por el gobierno de las leyes o por el gobierno de los hombres. ¿Es la convención una institución atada al gobierno de las leyes o atada al gobierno de los hombres? En muchos casos pareciera que la convención quiere desatarse del Estado de Derecho y del gobierno de las leyes y atarse simplemente al gobierno de las mayorías ahí presentes. Pero creo yo que todavía debemos confiar en un cierto sustrato institucional que permanece. Don José Luis nos advertía, faltan líderes, y eso es sin duda una cuestión que debemos lamentar, pero todavía queda un sustrato institucional que yo quiero ejemplificar en dos personas. Una, todos ya la han mencionado en la opinión pública, Carmen Gloria Valladares, en el día domingo, el día de la instalación, donde ahí radicaba la reserva moral de la República y también del derecho, y hoy día, en el día a día de la convención, un personaje más oculto que es John Smock, un funcionario de la Cámara de Diputados que hoy día está operando como secretario de la convención, que fija en alguna medida el derecho. Ahí está el gobierno de las leyes, y yo creo que nosotros debemos destacar y también debemos llamar la atención sobre ese tipo de personas que logran, en alguna medida, no digo que podamos abandonarnos completamente en ellas, pero sí en alguna medida logran fijar reglas, fijar precedentes e intentar guiar a la convención sobre la base de ciertas reglas ya preestablecidas. Con esto entonces, este dilema de gobierno de leyes versus gobierno de hombres, gobiernos de personas, nos tiene que, está abierto, pero sin duda es un dilema que está presente y que debemos atender. Y una última idea que también se vincula con una pregunta que hace don José Luis. ¿Cómo se logra reconstitucionalizar Chile?
¿Qué viene después?, pregunta don José Luis. Y eso es muy importante. ¿Qué es lo que viene después de la nueva Constitución? ¿Cómo es que logramos reconstitucionalizar un país en donde su constitución ha sido severamente dañada, atacada? Y no solo su constitución escrita, sino que también su constitución no escrita. Tan solo ver lo que ha ocurrido tantas veces en el Congreso en el último tiempo, con el desprecio de reglas evidentes, con el desprecio de acuerdos que estaban establecidos y donde más allá de la regla escrita se entendía como un límite muy claro al ejercicio de la política. Pues bien, la pregunta que nos plantea don José Luis creo que es tal vez una de las preguntas más desafiantes. ¿Cómo logramos reconstitucionalizar el país? Y yo pienso que la labor principal de esa reconstitucionalización hoy día recae en la propia convención, en su capacidad de autocontención. La convención puede, como decíamos, pretender no tener límites, o por el otro lado la convención puede ver su rol como una necesaria autocontención. Y lo sabemos, lo han escrito recientemente Levitsky, Ziblatt, también Ginsburg y Hooke en sus libros sobre democracia, que las democracias hoy no mueren por golpes de Estado, sino que las democracias mueren lentamente, entre otras cosas por la erosión de sus mecanismos de autocontención. Y la convención entonces debe comprender que debe fijar sus mecanismos de autocontención, no solo los mecanismos de contención externos como la Corte Suprema que están establecidos en la reforma constitucional, sino que también sus mecanismos de autocontención. ¿Para qué? Precisamente para intentar responder esa pregunta que nos hacía don José Luis, que es lograr reconstitucionalizar a nuestro país. ¿Por qué? Porque en la medida que la convención comprenda que tiene límites y que esos límites van a influir, en la medida que se respeten, el proceso de consolidación de la nueva Constitución, es que nuestro proceso de reconstitucionalización, y perdón por las palabras complicadas, pero nuestro proceso de reconstitucionalización va a ser más sencillo, va a ser más rápido, va a ser más estable y eficaz. Por eso, hoy día, y con esto termino, hoy día la pregunta sobre la reconstitucionalización del mañana es una pregunta que descansa principalmente en la convención, que puede ver su rol no solo como un momento de escribir la nueva constitución en estos meses que vienen, sino que también como un momento de facilitar la reconstitucionalización en los años que vienen. Y ese proceso de consolidación requiere de personas comprometidas con el nuevo documento. Y para generar personas comprometidas con el nuevo documento se requiere una convención que logre construir la casa de todos, que logre una constitución que sea percibida no como el fruto de una guerra entre amigos y enemigos, sino como el fruto de un lápiz que es compartido por todos. Con eso entonces cierro estos primeros comentarios a las exposiciones tanto de don José Luis como de Miriam. Está en silencio, Karen. Perdón, muchas gracias, Sebastián, por esa excelente presentación. Sin duda, estos mecanismos de autocontención no solo tienen que ver con el espíritu, ¿no es cierto?, que debería reflejar esta convención, sino que, como bien dices, con la posibilidad de reconstitucionalizar nuestro país, como lo decía el profesor Segaña. Muchas gracias por cada una de tus palabras, Sebastián. Vamos a dar espacio ahora a la conversación sobre lo que aquí se ha dicho. Don José Luis, le doy la palabra inicialmente para sus comentarios respecto de las intervenciones de Miriam y Sebastián. Muchas gracias, Karin. Realmente, ¿qué bien hace CLAPES al organizar este tipo de conversación? Ojalá las multiplique. Porque yo creo que hay que crear conciencia constitucional, como decía Levenstein, en el sentido de que
el futuro de Chile depende, si no todo, en gran medida del resultado de lo que se está discutiendo ahora en la convención y del clima que rodee la convención. Que no haya más barricadas, que no haya más presiones sobre la convención, que la dejen actuar libremente y que represente ella un ejemplo de cordura, de patriotismo, en cierto sentido de humildad, de sencillez, de docilidad a lo que es el enigma constitucional que nos tiene afligido en este minuto a todos los que anhelamos paz, justicia, desarrollo, cambios, pero hecho de manera ordenada. Si el hombre vive, la mujer vive ordenadamente. Las revoluciones no son como quería Trotsky, todos los días ni permanentes. Yo creo que Chile no vive un proceso revolucionario. Por eso es que yo me resisto a usar la expresión explosión social para el 18 de octubre. Yo he escrito mucho sobre esto y está próximo a aparecer un libro mío de 500 o más páginas sobre esta materia. Yo no creo en ese cataclismo que estaría viviendo Chile. No voy a entrar aquí a hurgar en los detalles del 18 de octubre. Y en los hechos siguientes, me he leído 2 veces o 3 veces tu libro, Sebastián, y lo encuentro magnífico. Y veremos si las hipótesis que tú planteas ahí se van comprobando o se van disprobando. Yo ya adelanté que soy una persona bien escéptica. Ahora, yo tengo aquí, querida Karin, 2 o 3 puntualizaciones que hacer a propósito de las excelentes exposiciones de Miriam y de Sebastián, ¿no? En primer lugar, me ayuda mucho la caracterización que ha hecho Sebastián en el sentido, ¿no es cierto?, que nos dice que hay enigmas de corto plazo y de largo plazo. Miriam ha planteado, yo no sé si son propiamente enigmas, más bien son nudos, como ella la llamó, que hay que desanudar o desenredar, prácticos, muchos de ellos de carácter administrativo. Pero nos queda la enorme duda de qué se va a hacer en el contenido de la nueva Constitución, qué se va a decir sobre la propiedad, sobre la vida, sobre la muerte, sobre los pueblos originarios, sobre la arbitrariedad, la exclusión, la justicia, la paz, la paz. ¿Qué se va a decir sobre la identidad de género? ¿Qué se va a decir sobre la salud, el trabajo, la cesantía, la pobreza, la miseria? ¿Qué se va a decir? ¿No? Y yo creo que ese es el punto que no está resuelto. Yo no veo, salvo proclamaciones como la que he leído en los últimos días, muy derogatoria de lo existente y por lo tanto antisistema, totalmente, propio de una revolución que yo creo que no estamos viviendo ese proceso. Las primarias de hace 3 días lo demostraron. Y otros que están por no hacer grandes cambios, que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el país necesita grandes cambios. ¿Pero cuáles? ¿Con qué contenido? ¿Con qué alcance? Y se logra o no que sean representativos de la inmensa mayoría, sino de todos, para que así se construya la casa de todos. En relación a las inquietudes que planteaba Sebastián, te felicito, Sebastián, por las magníficas reflexiones que te hemos oído. Me encantaría tener un diálogo para profundizar mucho los puntos que apenas hemos esbozado aquí. Pero yo me voy a detener en el último, ¿no?, de los puntos que tú señalabas, la reconstitucionalización. ¿Tú dirías, Sebastián, que Chile ha sido reconstitucionalizado alguna vez? Fíjate, piensa tú que personas como Max Colodro, en un libro muy interesante de hace 3 o 4 meses atrás, plantea una tesis que yo creo que es muy razonable. En Chile las constituciones se han hecho sobre la base de exclusión.
callando, silenciando, marginando, dejando fuera a sectores importantes de la sociedad política, social y económicamente hablando. Portales lo hizo en 1833. Pero este es el resultado. 30 años después, no solo 30 años después, a él lo asesinaron. 30 años después, ¿no?, comienza el proceso con Errázuriz y Sañartu, de reforma tras reforma tras reforma, y terminamos en lo que yo creo que no se llama correctamente parlamentarismo, sino que asambleísmo empírico, que dio, ¿no es cierto?, los golpes militares en 1924 y 1925. Una constitución extraordinariamente firme, como era la del 33, se desvaneció casi por mutación constitucional. Y entramos en un asambleísmo empírico increíble. Alessandri, ¿no es cierto?, partió con muy buenas intenciones. Convocó a una asamblea constituyente, digamos, llamémoslos así, en el Palacio de la Moneda, 136 personas. Y la citó 2 veces. Y no la citó nunca más. Y se ha recordado en la prensa últimamente que no lo hizo porque se dio cuenta que jamás iba a sacar adelante el proyecto, que llevaba, ¿no es cierto?, a un presidencialismo reforzado. Y Alessandri salió. A los pocos meses Ibáñez lo hizo salir. Y se inicia después un gobierno autoritario, una verdadera dictadura. Y tenemos 16 gobiernos. 16 gobiernos entre 1931 y 1932. Y en el 32 se elige nuevamente a Alessandri para que gobierne como un verdadero dictador. La ley de seguridad del Estado la dicta a él, ¿no es cierto?, totalmente al margen de la Constitución. Suceden matanzas como la de Rankin. ¿Y para qué vamos a seguir hurgando la triste historia de la Constitución del 25? Que mucha gente la quiere reintroducir o reimplantar, así como una planta que se planta en el desierto y que va a prosperar. Pero él logró, digamos, afirmar, por lo menos en su gobierno, esto, pero después no nos detengamos en los motines, comenzando por Leradio Tasso y tantos otros, la línea recta, en fin. No es una constitución, para qué decir, el año 1970, ¿no?, que no es una constitución que estuviera arraigada. ¿Se reconstitucionalizó? No. No. La pregunta es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que hace el gobierno militar? A punta de que estas leyes implantan, ¿no es cierto?, por la fuerza, una comisión casi secreta para estudiar la Constitución. Se aprueba en un plebiscito que fue deslegitimado inmediatamente, pero se trata después de arraigarla sin una sola reforma, haciéndola operativa apenas y parcialmente, ¿no es cierto?, con los años siguientes, hasta que finalmente es don Patricio Elwin el que asume la presidencia y, en la medida de lo posible, su famosa frase, trata de reconstitucionalizar el país. De las 59 reformas, hay algunas que se hacen precisamente en el gobierno de Patricio Elwin, excluyendo la señera reforma de 1989, que para mí es muy importante, pero son reformas casi de maquillaje. La regionalización, por ejemplo, queda completamente pendiente. Y los otros problemas que se mencionan no se tocan. Yo voy a señalar algunos de ellos, no se tocan. Y es una constitución que, a punta de cambios tras cambios, ¿no es cierto?, no ha logrado consolidarse. Se va a lograr consolidar el producto de la convención. Y esta es la última reflexión, Karen, que voy a hacer. Yo no quiero que la convención sea una reproducción como en un espejo fiel de la división, de la fragmentación, ya lo adelanté en mi exposición inicial, de lo que es Chile hoy día. Yo creo que todos y cada uno de los hombres y mujeres de Chile, conscientes del drama que se vive, de los desafíos que enfrentamos, tienen que poner todo lo que esté de su parte para unir y no dividir, para concordar y no diverger, para colaborar a un consenso y no fomentar el disenso, la división.
Pero algunos dicen que eso es hipocresía, que uno tiene que ser franco y decir que estamos divididos y que no podemos llegar, sino a lo que ya dije, que señalaba Max Colodro, a excluirnos. Yo no quisiera que eso fuera el ethos de la Convención Constitucional. Y por eso, Miriam, yo creo que es muy difícil llegar a consensos dentro de la Convención. Y si es difícil llegar a consensos, ¿cómo se van a lograr los 2/3? ¿O vamos a recurrir a los clásicos subterfugios o resquicios a nivel de comisiones primero y veremos si acaso dejamos adormecido el problema, ¿no es cierto?, para que pase al Pleno y en el Pleno no se reúnen los 2/3? Pero sobre todo, ¿cómo vamos a arraigar, cómo vamos a enraizar, en 2 palabras, cómo vamos a institucionalizar la nueva Constitución? ¿Sobre cimientos de barro? ¿Sobre desacuerdos? ¿O tenemos que ir empujando a la Convención? Señores, señoras, ustedes tienen que ser un ejemplo para Chile. No pueden ser un factor de división, de antagonismo, de discrepancias o de conflictos. Demuestren que son capaces de entenderse. Pero qué difícil es hacerlo eso cuando hay sectores, no quiero nombrarlos, perdonen, pero todos sabemos de quién estamos hablando. Hay sectores que no quieren acuerdo. Hay sectores que están dispuestos a provocar el conflicto. Hay sectores que quieren rodear a la Convención. Yo lo encuentro realmente disparatado. Yo quiero la paz, yo quiero el entendimiento. Las constituciones son mecanismos de paz. Son mecanismos de entendimiento, son sistemas de resolución de conflictos para progresar, para avanzar, para cambiar en la medida de lo posible, siempre con voluntad de cambio, dispuesto al cambio. No son mecanismos de revoluciones, no son mecanismos de antagonismo, no son la guerra, son la paz, son la justicia, son el desarrollo, son el bien común, son el entendimiento. Por eso es que son sistemas de límites. Pero aquí parece que hubiera gente que no quiere límites, o no acepta los límites. Bueno, esas son algunas reflexiones que yo podría señalar, Karin, a raíz de haber escuchado estas 2 magníficas exposiciones de Miriam y de Sebastián. Muchísimas gracias, don José Luis, por cada una de sus reflexiones y palabras. Lo agradecemos profundamente como CLAPES UC, como Universidad Católica. Se justifica acá, ¿no es cierto?, el rol de la academia y la mirada que busca ciertamente lograr llegar a que este proceso constituyente tenga éxito por el bien de nuestro país. Miriam, antes de darte la palabra, ya que don José Luis ha mencionado varios de los puntos que mencionaste en tu exposición, hay una pregunta que tal vez puedas incluir, ¿no es cierto?, en esta parte de tus comentarios que llegó para ti. Nos dicen ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas acerca de la sustitución de la ciudadanía por estos criterios identitarios? Y si esto es sostenible al interior de la Constitución, o sea, de la Convención, justamente pensando en que lo importante acá es evitar la exclusión a la que se refería hace un momento atrás don José Luis, y que ha mostrado ciertamente en las primeras decisiones, ¿no es cierto?, la mesa de la Convención, especialmente en las primeras sesiones. Miriam, por favor. Gracias por los comentarios y nuevamente la oportunidad de tener unos minutos para reaccionar. Yo ordené más o menos de reaccionando, ¿no?, lo que ustedes iban señalando. Yo creo, por ejemplo, a propósito de lo que decía Sebastián, cómo la Convención percibe su rol. Yo veo bien difícil que la Convención vaya a tener una definición única. Yo creo que en realidad la pregunta podría ser cómo los convencionales perciben su rol. Y ahí justamente la diversidad de autopercepciones, ¿no? Para algunos, la Convención tiene una lógica refundacional, sin límites, y en el ejercicio de una soberanía. Y para otros, en la vereda justamente contraria, la Convención solo tiene una tarea, que es redactar una nueva Constitución.
Y eso va a estar en permanente tensión en el trabajo de la convención. Yo creo que es inevitable que así sea, y eso también genera las tensiones con los poderes constituidos, y también una relación directa con lo que pasa día a día en la contingencia. Entonces, yo veo complejo que la convención se auto-restrinja, porque no hay un concepto, una concepción, y probablemente no se logre en un año, de cuerpo, sino que van a ser las distintas percepciones de los distintos convencionales. Nada más estoy describiendo, yo creo que en realidad sería deseable que hubiera una concepción de la convención como un órgano, como un todo, pero por lo que se ve hay más bien concepciones de los convencionales sobre su rol, distintas percepciones de los convencionales sobre su rol. Veo que la pregunta que plantea Sebastián sobre cómo se logra reconstitucionalizar Chile, y la respuesta del profesor José Luis Sea respecto de este proceso. Yo recuerdo cuando hace muchos años atrás, en un libro azul, el profesor José Luis Sea hablaba de la constitucionalización del derecho en Chile, que se publicó en la Universidad. Y ese era un libro que nos planteaba cómo la Constitución iba permeando los distintos ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico. Yo me preguntaría algo distinto como problema, en el sentido de tesis y de hipótesis. ¿Qué pasa si la Constitución se aprueba en el plebiscito? Y si se aprueba en el plebiscito, ¿no se produciría quizá una sobreconstitucionalización de nuestro derecho? Yo creo que si miramos las experiencias comparadas cuando se han dictado nuevas constituciones, hay una suerte de sobreinterpretación a veces de las constituciones, por ejemplo, por los jueces. Se produce una crisis de la ley cuando además, en este caso, hay una crisis del legislador. A veces se aplica directamente la Constitución y se deja de lado la aplicación de la ley, justamente cuando surgen nuevas constituciones. Entonces, quizá debiéramos estar preparados para que aquello ocurra, la sobreconstitucionalización de nuestro derecho. Por cierto, la tarea del legislador inmediatamente se dicta en la nueva Constitución va a ser desarrollar los contenidos de esa nueva Constitución y resolver aquellos casos que a mí me preocupa y me ocupa justamente la atención de qué va a ocurrir con todo el derecho previo. Todo el derecho viejo va a quedar en una situación interina y va a ser necesario resolver cómo se transita la transición constitucional, cómo se transita al desarrollo de esa nueva Constitución. O sea, yo me plantearía los dos problemas que podrían venir. Por un lado, esta pregunta sobre cómo se logra reconstitucionalizar Chile y cómo se aborda quizá el problema, si es que se aprueba la nueva Constitución, de una sobreconstitucionalización del derecho. Yo tengo altas expectativas del proceso y tengo confianza de que va a resultar bien. Creo que hay aquí un matiz, quizá con el profesor José Luis Sea y con el profesor Sebastián Soto. Yo confío que se puede lograr justamente alcanzar los 2/3, yo confío que el proceso puede ser transparente, confío que el proceso puede ser participativo, y no creo que la pretensión de que los órganos, yo me refería a los órganos de la convención, reflejen la diversidad de la convención, me parece un valor, me parece algo positivo. O sea, la convención reflejó la diversidad de nuestra sociedad. Y hoy la convención pretende que los órganos que la componen, a su vez, reflejen la diversidad de la convención. Yo no veo allí una exclusión de la ciudadanía. Por el contrario, creo que una de las preocupaciones que quiere acometer centralmente la convención es dar un canal de participación a la ciudadanía como participación. La ciudadanía ha tenido la posibilidad de elegir a sus representantes, ha tenido la oportunidad de definir que quiere una nueva constitución y más adelante definirá si quiere esta constitución. Yo no veo que haya una exclusión de la ciudadanía, probablemente sea uno de los procesos más participativos que se hayan conocido, con plebiscitos, probablemente con procesos participativos que se van a generar en el transcurso de este año, audiencias públicas, cabildos, consultas, en fin. Veo que el tiempo lo sobrepasé. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, Miriam, por tu comentario y por la respuesta a la pregunta que llegó desde nuestro público. Sebastián, voy a darte la palabra a ti. Me imagino que también querrás hacer comentarios sobre lo que ha dicho Miriam y lo que ha dicho don José Luis.
Y además, Sebastián, aprovecho de incorporar una pregunta que llegó especialmente para ti y que tiene que ver justamente con lo que mencionaste sobre la capacidad de autocontención, la posibilidad de que la convención se mantenga pegada a sus límites como una forma de consolidarse, ¿no es cierto?, y de asegurar su legitimidad. Pero básicamente hay una preocupación sobre la capacidad de la convención de separar aguas, pensando en que el proceso constituyente estará paralelamente, ¿no es cierto?, conectado con la elección presidencial. La preocupación de quien nos pregunta es justamente si este proceso paralelo no terminará sacando a la convención de sus propios límites. Sebastián. Bueno, gracias, Karin, por los comentarios y la pregunta, y también por la oportunidad de volver a darle vuelta a algunas ideas. Yo, antes de contestar la pregunta, creo que hemos terminado conversando de tal vez uno de los temas más importantes que vienen hacia adelante, que es lo que don José Luis ha llamado la reconstitucionalización, o lo que podemos decir es la consolidación constitucional de la nueva Constitución. Y don José Luis nos ha planteado, a mi juicio, muy acertadamente la mirada de la historia de Chile, en donde vemos una dificultad de reconstitucionalizar, una dificultad de consolidación. La Constitución del 25 se consolidó, si es que entendemos por consolidar, se institucionalizó a partir del 32, más o menos, podemos discutir eso. La Constitución del 80, bueno, el plebiscito del 89 recién vino a ser un hito de reconstitucionalización, y luego a partir del gobierno de Patricio Aylwin en los 90 se inicia su consolidación. Bueno, y la pregunta es, ¿y esta Constitución? ¿Y esta Constitución? ¿Cuándo va a reconstitucionalizar al país, o cuándo va a lograr consolidarse? Y obviamente no tenemos respuesta, mucho depende del proceso. Yo creo que un proceso trabado, un proceso combativo, un proceso violento, un proceso que no logre establecer una cierta política de deliberación en paz, sino que por el contrario exacerbe, polarice y siga justificando la violencia, como algunos convencionales han hecho, creo que va a ser un proceso que va a demorar la consolidación, porque precisamente va a contaminar con el virus de la violencia un pacto nuevo que debiera nacer de la reflexión y de los acuerdos. Pero, y en esto quiero traer las enseñanzas de una profesora de la Universidad de Virginia que estuvo hace poco, por Zoom ciertamente, en un seminario en la facultad, Mila Versteeg, en donde ella decía dos cosas que a mí me parecen importantes. En primer lugar, que la consolidación es una cuestión tremendamente subjetiva. Es decir, es muy importante aquello que se escriba. La Constitución es muy importante y sus instituciones y reglas y artículos son muy importantes, pero también es muy importante la subjetividad que la rodea. Y esa subjetividad está dada por la política, porque sea de verdad una casa de todos, por el relato que la acompañe. Y por eso ella decía que la aprobación de una Constitución, el sentimiento, o más bien el arraigo constitucional, no es tanto una cosa de Estado, decía ella, sino que una cosa del alma. Yo sé que eso puede ser un poco poético y no aplicar a nuestra vida diaria, pero hay algo de verdad en lo que ella dice. La subjetividad de la nueva Constitución, el cómo la percibamos y el cómo se consolide en el ejercicio de la política, va a ser determinante para que el nuevo pacto permita reconstitucionalizar nuestro país. Y obviamente las instituciones tendrán que hacer su tarea, el legislador tendrá que modificar leyes, en fin, cada una de las instituciones tendrá que hacer su tarea, pero la cuestión subjetiva es muy relevante, y esa subjetividad, creo yo, pasa principalmente por fortalecer los acuerdos, por seguir hablando de la casa de todos y no solo de la casa de algunos, por intentar que todos tomen el lápiz y la goma de borrar al momento de escribir la nueva Constitución. Cierro con la pregunta, Karin. Obviamente la elección presidencial es un elemento importante en el devenir de la Constitución, pero yo creo que la elección presidencial está, digamos, en el primer tercio, en la primera mitad del funcionamiento de la Convención, en la segunda mitad, que posiblemente siempre en
en los momentos constitucionales o momentos en que se escriben constitucionales, la segunda mitad es la más importante, es decir, hacia el final es cuando se van a ir sentando los acuerdos. Hoy día todavía es todo un poco líquido. Por eso yo esperaría, esto no tengo una respuesta, pero yo sí esperaría que la convención, que obviamente va a tener algún tipo de ruido a propósito de la elección presidencial, logre trascender de él, logre salir de él, y preocuparse y ocuparse principalmente de aquello para lo cual fue elegida, que es redactar el mejor texto constitucional posible. Y el nuevo gobierno, bueno, tendrá su rol de consolidarlo, de contribuir a ello. Y espero que esto pueda correr en paralelo sin que ello termine presidencializando a la convención, ni convencionalizando, constitucionalizando la elección presidencial. Si eso es posible, bueno, está por verse, pero por el momento es lo que yo esperaría. Muchísimas gracias, Sebastián. La verdad es que las preguntas que nos han llegado coinciden en la preocupación por los límites de la convención. Se repite una y otra vez la preocupación por el posible cambio del quórum de los 2/3, ¿no es cierto? El ir en contra del capítulo 15 y lo haya establecido, la posibilidad de que sigan intentando algunos convencionales, ¿no es cierto?, exceder las atribuciones que los habilitan para estar en el ejercicio de sus cargos, que pase más tiempo sin que se aboquen exclusivamente a lo que ha sido el mandato, ¿no es cierto?, de la ciudadanía para redactar un proyecto de nueva constitución. Me parece que lo que ustedes han dicho se ha respondido gran parte de estas dudas. Me gustaría profundizar en cada una de las preguntas en honor al público que las hizo llegar, pero estamos ya excedidos en el tiempo. Me parece que el seminario no solo cumplió con nuestras expectativas, esta conversación ha sido un regalo, ciertamente, poder oírlos, poder además precisar tantas cosas tan significativas, y me quedo con esto que acaba de decir Sebastián. Quisiéramos ver en la convención y quisiéramos ver en la Constitución el alma de Chile. Probablemente eso es lo que añoramos todos quienes queremos que este proceso resulte muy exitoso por el bien de nuestro país. Les voy a pedir en un minuto una reflexión final para despedir esta conversación que, bueno, se nos hizo poquísimo el tiempo. Ya veremos forma de seguirla más adelante a medida que avance la convención, pero les pido en un minuto un mensaje para todos quienes hoy día nos están acompañando, una reflexión final. Voy a partir, por supuesto, con el profesor José Luis Segaña. Muchas gracias, Karin. Antes de decir algunas palabras finales por mi parte, me detengo brevemente en lo que considero son dos aportes muy interesantes de Miriam y de Sebastián. Voy a estudiar, Miriam, voy a estudiar como un joven estudiante este concepto tan interesante que te he oído a ti de sobreconstitucionalización. Porque la constitucionalización del derecho podría para algunos haber significado eso, sobreconstitucionalización. Pero yo creo que es la realidad de la vida, que el derecho hoy día está regido por las constituciones en gran medida, no todo, pero en gran medida. Y que si se ha excedido la enseñanza en ese sentido, habrá que rescatar lo que tiene el concepto de constitucionalización en materia de derechos humanos, por ejemplo, en materia de libertad de conciencia, libertad de expresión y tantos otros valores que son extraordinariamente importantes. Tan solo voy a estudiarlo, te lo prometo. Y ojalá que podamos tener en tu propia universidad la oportunidad de conversar sobre el concepto de sobreconstitucionalización. Pero no te olvides que el constitucionalismo es incremental. O sea, que se va construyendo sobre la base de lo que se hereda y no de la desconstitucionalización. La desconstitucionalización destruye, pero no cimienta un nuevo edificio armónico, hermoso, que tiene que ser el constitucionalismo siempre. En relación a Sebastián, qué interesante tus reflexiones, Sebastián. Yo aprovecho aquí, ya despidiéndome, de decirle a Karin que CLAPES organice 2 o 3 seminarios más de esta naturaleza, mientras esté vigente el plazo para que la convención pueda cumplir su misión.
9 meses, que yo creo que va a ser imposible. Pero los 3 meses siguientes, un poco atolladero, pero no sé. Hagamos el esfuerzo de organizar algo dentro de los tiempos que vienen para ir siguiendo el curso de la convención y viviéndolo. Yo diría, Sebastián, en relación a esta profesora que no tuve la suerte de escuchar yo ni asistir a la exposición, pero yo creo que esta es una idea que yo trabajé hace muchos años y que mi querido amigo Miguel Ángel Fernández desarrolló en su tesis de licenciado, creo que fue, sobre la conciencia constitucional. Hay que crear conciencia constitucional. Ese es el problema más difícil, porque arraigar una constitución, vale decir, reconstitucionalizar, exige ese presupuesto que es educar. Educar es lo que Jean-Jacques Rousseau, que no es un autor predilecto mío, pero en muchos aspectos es realmente notable, llama que quede grabada en el alma de la gente, la Constitución. Que sea un aspecto cultural y no solamente material, espiritual y no solamente material, el que caracterice la Constitución. Que se sienta como propia. ¿No es cierto? Que se diga, ¿no es cierto?, esta Constitución es mía porque me sirve, porque me ayuda, porque me hace superarme, vivir mejor espiritual y materialmente. Yo creo que tenemos un déficit, más que una sobreconstitucionalización, mira, en el sentido de que haya un sentimiento constitucional. Este concepto de sentimiento constitucional lo desarrollan especialmente algunos autores alemanes, Hesse, por ejemplo, ¿no? Y hay otros que en Alemania han desarrollado la idea de sentimiento constitucional. No es una idea francesa, no es tampoco una idea de los españoles. Los alemanes, que han sabido manejar muy bien el constitucionalismo, la desarrollan sobre todo el profesor Hesse, que me parece que es el maestro en esta materia. Entonces yo te sugiero, para terminar, Karin, que si la voluntad de nosotros, que yo creo que es muy buena, se manifiesta nuevamente, pudiera hacer a través de nuevos seminarios de esta naturaleza, porque yo creo que ayudan mucho. La gente queda enganchada con estas cosas, ¿no? Y yo estoy seguro de que en esta reunión de hoy día, que ha sido tan grata, han surgido muchas ideas que yo no los había pensado y por las cuales yo le agradezco a la Miriam y le agradezco a Sebastián. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don José Luis. Para nosotros es un honor y, como dije hace un momento atrás, un regalo poder contar con sus valiosísimos aportes. Estoy segura de que para quienes hoy nos están acompañando ha sido así. Ha sido un verdadero privilegio poder escuchar sus palabras y las de Miriam y Sebastián. Voy a dejar ahora entonces para las palabras finales con ustedes a la profesora Miriam Enríquez. Gracias nuevamente y recojo la invitación del profesor José Luis a seguir discutiendo aquí y también en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado sobre lo que puede venir si es que la Constitución se aprueba en el plebiscito. Mi preocupación próxima justamente es qué pasa si se aprueba, qué va a ocurrir con la interpretación de la nueva Constitución por los jueces, cuál va a ser la tarea del legislador, cuál va a ser la situación del derecho viejo, como decía recién, cuál va a ser el tránsito constitucional, y yo creo que se puede producir lo contrario a lo que quizá algunos advierten, y es que la Constitución conforme a la mayoría de la ciudadanía y entonces haya una sobrecontextualización de nuestro derecho. ¿Quién les dice que eso no puede ser también una alternativa? Yo creo que la Convención Constitucional ha avanzado en estas 2 semanas. Sin dudas, quedan espacios por resolver, preguntas por contestar, los nudos que yo de alguna manera traté de simplemente enumerar, porque entiendo que este es el comienzo de una conversación. Creo que CLAPES UC, como decía muy bien el profesor José Luis, tiene una misión y un objetivo de ir acompañando el proceso, y por eso quizá me concentré fundamentalmente en lo que está por venir en los aspectos reglamentarios, pero queda todos los capítulos relativos a los contenidos constitucionales por discutir, por reflexionar y por debatir. Yo creo que esto tiene que salir bien.
No hay otra alternativa. Hay altas expectativas de parte de la ciudadanía en que así sea, y allí, de allí mi optimismo. Y espero justamente que lo que podamos ir discutiendo son los avances, las complejidades, los nudos, las tensiones que son propias de un proceso constituyente. Así que agradezco nuevamente la invitación y toda mi disposición a seguir conversando en este espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miriam, y cuenta con eso. Vendrán nuevas oportunidades para seguir conversando sobre estos interesantísimos planteamientos que han surgido en este conversatorio. Sebastián, por favor, tus palabras. Bueno, muchas gracias a CLAPES y la posibilidad de compartir este panel. A mí escuchar a Miriam me genera alguna esperanza, porque ella es mucho más optimista de lo que soy yo. Yo soy más escéptico, a veces un poco descreído, pero en fin, saber que Miriam está con esa mirada es también una esperanza, como digo. Ahora, lo que es importante, y a propósito de las preguntas que se hicieron al final, es que tenemos que entender que siempre los momentos constitucionales son momentos complejos, son momentos de revisión profunda de acuerdos políticos que parecían asentados, son incluso momentos de polarización. Y por eso entonces todos quienes compartimos este panel, quienes escuchan este panel, no solo tenemos que hacer un llamado permanente a la política regular, al diálogo, a la paz, a la proscripción más absoluta de la violencia y a su justificación, como hemos visto que ha ocurrido en algunos convencionales. Lo que tenemos que hacer no solo eso, sino que también es involucrarnos en aquello genuinamente político, que es en la posibilidad de convivir en la cosa pública, discrepar y crecer juntos. Y a mí me parece que en la medida que tras este proceso podamos mirar hacia atrás y podamos ver entonces eventualmente una nueva constitución, pero sobre todo una nueva política, una nueva forma de convivir, creo que habremos dado un buen paso. Y cada uno de nosotros, desde el rol que juega, puede intentar hacer algo y mucho para que ello sea posible. Y creo que ese es el llamado para terminar un panel tan interesante como el que hemos tenido hoy día. Muchísimas gracias, Sebastián. Qué cierto lo que acabas de decir. Es una oportunidad para revalidar nuestros vínculos en la perspectiva correcta y con la responsabilidad que eso significa. No saben cuánto agradezco a cada uno de ustedes. Estamos cerrando este encuentro, pero comprometidísimos con volver a tener una instancia para continuar conversando y acompañando este desafiante proceso. Voy a dejar ahora para las palabras finales y la despedida al director alterno de CLAPES UC, Leonardo Hernández. Muchas gracias, Karin. No quiero tomar más tiempo, simplemente agradecerles nuevamente a José Luis Sea, Miriam Enríquez, Sebastián Soto por un interesante y muy estimulante conversación. Yo tengo muchas preguntas y me quedaría conversando con ustedes, pero tomamos el desafío desde CLAPES de seguir conversando, seguir haciendo estos conversatorios. Creemos que es extremadamente útil y es un proceso que nos va a acompañar por varios meses, así que desde ya quedan invitados para nuestros próximos conversatorios sobre este tema a medida esto va evolucionando y avanzando. A nombre de CLAPES les agradezco a todos quienes han estado conectados escuchándonos, y especialmente a los panelistas y a Karin por organizar este interesantísimo conversatorio. Muchas gracias.